Y para cerrar con broche de oro nuestro 17º conversatorio de género de la rama judicial, quiero darle la palabra a Alejandra Borrero, quien nos hablará sobre roles de género. Alejandra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Buenas tardes, estamos hoy cerrando el 17º conversatorio sobre género en la rama judicial. Y hoy estoy aquí para contarles un poco de mi propia experiencia y de la influencia que ha tenido la televisión en la imagen que tenemos de hombres y mujeres. Las telenovelas. Y en esto, lo primero que quiero decir es me disculpo por tantos años de seguir perpetuando imaginarios que lo único que hacen es justificar lo injustificable, la violencia contra las mujeres. Así que dentro y fuera de las telenovelas hay discriminación hacia las mujeres. Los personajes femeninos generalmente no son los protagónicos. Cuando son los protagónicos, tienen una actitud masculina. Y eso es así, lo escriben los libretistas. Pero más allá, los personajes femeninos sufren, ¿no? Y siempre están sufriendo por amor. Los personajes femeninos son dependientes y están siempre esperando a su príncipe azul y nunca pueden ser felices solas, por ejemplo. Los personajes femeninos sufren por el amor de su vida, sufren y dependen de todos los demás. Los personajes femeninos generalmente no toman decisiones, los personajes femeninos siempre se acoplan a lo que los demás proponen. Las mujeres en las telenovelas debemos ser bellas, sumisas, ingenuas, vírgenes, por supuesto, y siempre y esto es un imaginario que hay en Colombia, y por eso creen los hombres que es importante decirles cosas bellas a las mujeres en la calle, entre comillas, porque eso termina siendo, por supuesto, un acoso. Se supone que las mujeres necesitamos de la aprobación exterior y que eso es lo que nos da, digamos, fuerza y valor. Las historias giran alrededor de los personajes masculinos. Y les voy a contar cosas como, por ejemplo, hace muchos años hay una novela que se llama Cristal. Es una novela venezolana. En esa historia, increíblemente, la historia comienza con una violación. Un hombre que viola a una mujer. Y ella termina después enamorada de él. Y la historia, la novela, termina cuando ellos dos se casan. Lo cual quiere decir que los hombres tienen derecho y permiso de ser unos animales y que de todas maneras son los protagonistas, son bien tildados. Por ejemplo, una mujer en una novela, si es infiel, no termina con el protagonista. Un hombre, en cambio, si es infiel, por supuesto lo hace porque no tiene cómo frenar sus impulsos. Y esto es clarísimo en todas las telenovelas. Los hombres pueden ser malos y luego convertirse en buenos, ¿no? Y les voy a contar una anécdota de la última novela que hice. Se llama La Ley del Corazón. Y quiero contarles que en La Ley del Corazón me llamaron para ser la protagonista de la historia porque yo había hablado con el libretista y le había contado que los personajes femeninos tenían muy poca importancia siempre y que nunca eran los jefes. Entonces, él se entusiasmó con la idea y me dijo, bueno, yo le voy a dar y la voy a poner como la jefe de la, de la firma de abogados. Y para eso, por supuesto, entró mi marido, entró mi hijo para, digamos, poder armar toda una historia alrededor de este tema. Les quiero contar lo siguiente. Primero, la misoginia del escritor, la manera absurda en la que este hombre, a pesar de que yo trabajo en contra de la violencia hacia las mujeres, hace una escena donde me pega a mi marido y se suponía que de ahí venía toda una historia que iba a hablar sobre, por supuesto, la no violencia contra las mujeres. Esta mujer iba a coger, digamos, este tema y lo iba a convertir en algo propio y eso me parecía muy interesante porque podíamos hablar de muchas maneras de violencia hacia las mujeres y podíamos hacer, digamos, un trabajo muy bello alrededor de la educación, porque es que la televisión educa y también educa para mal.
Así que yo no sé si ustedes la vieron, pero mi personaje terminó saliendo de la historia porque me negué a hacer una escena donde sencillamente ella no hacía nada alrededor de este tema de violencia y permitía que él siguiera, digamos, sin ninguna consecuencia. Esto lo hace un libretista que tiene los mismos imaginarios de todos los colombianos. Con esto quiero decirles, por supuesto, muchas veces, y les quiero decir que yo también, caigo en actitudes misóginas, en actitudes degradantes hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque esa ha sido nuestra educación, porque así nos educaron. Y todos ustedes, a pesar de que conocen la ley, también tienen adentro cada uno grabado en el cerebro que la voz de la mujer vale menos, que las mujeres deberían quedarse en casa, y a pesar de que ya las mujeres llevamos muchos años en la calle trabajando, estos imaginarios todavía se viven perpetuando, no solamente en la vida real, sino en las telenovelas. Quiero que piensen cuántas mujeres trabajan en las telenovelas, cómo generalmente, digamos, las mujeres están en su casa y son buenas y sumisas. A las mujeres no se les incita a ser valientes, no se les incita a ser ambiciosas. Una mujer ambiciosa en una telenovela es una mujer mala, es una mujer que no vale la pena. Y las mujeres tenemos que ser ambiciosas porque tenemos problemas gravísimos con los temas de trabajo y de desigualdad en ese sentido. Las mujeres no averiguamos cuánto se paga por ese puesto, aceptamos lo que nos dan sin siquiera decir que no estamos de acuerdo con el tema. Así que las mujeres en Colombia ganamos el 25% menos y tenemos una cosa muy impresionante y se llama el techo de cristal. Y el techo de cristal tiene que ver con esto de que, bueno, agradecer que ya tenemos este puesto y no pensar y ambicionar los siguientes escalones o los, digamos, los lugares de poder. Quiero contarles que en toda Latinoamérica hay muchas más mujeres que han estudiado másters y posgrados y que solamente el 5% de las mujeres están en juntas directivas. Y por eso es que es tan importante que la voz de las mujeres empiece y que el liderazgo femenino empiece a mover este país hacia otro lugar. Por ejemplo, en el tema del sexo, las mujeres son los objetos. Y por supuesto, en la televisión colombiana, las mujeres en una escena de amor muestran los senos, la espalda, las nalgas. Los hombres no. Los hombres no muestran nada. Generalmente no muestran nada. Ellas generalmente no tienen suficiente y aunque no importa cómo encuentren el amor, se supone que viven, pero él debe tener dinero y él debe suplir todo este tema de asegurarles una vida protegida. La mujer debe ser frágil, no debe tomar decisiones. Siempre hay otra, además, que es la mala de la historia. Y en esto yo he sufrido horrores con esta mala de la historia. Al ser la mala de la historia es de las cosas pavorosas. Porque primero es absolutamente violentada. La mala de la historia es este personaje que tiene la culpa de todo. Ellos no tuvieron nada que ver. Ellos generalmente salen bien librados porque esa mujer, esa mala mujer fue la que me incitó y ellos no pudieron aguantarse. Mentiras. Los hombres sí se pueden aguantar. Los hombres saben exactamente cómo aguantarse. Y cuando hay una relación entre dos, es entre dos, no es una mujer la que está dañando el matrimonio, digamos, que ahí hay otras intenciones. Y conozco hombres fieles que han vivido toda su vida con su pareja sin la necesidad de tener otras parejas. Así que esto es un imaginario, esto es una idea que nos han metido preconcebida de que los hombres necesitan otras mujeres para ser más hombres, ¿no? Y ustedes mismos saben que no es así. Entonces, al tener la mala de la historia, al tener la otra, esa merece castigo, por supuesto. Y les quiero decir que el castigo generalmente es violento. Al final de las telenovelas, generalmente hay una escena donde la protagonista le pega al antagonista. Le pega una cachetada. En Café tengo el recuerdo de que me tiraron de una silla, caí al piso de la cachetada que me alcanzaron a pegar y fue tal la vergüenza que me dio que, mejor dicho, ustedes no se imaginan lo difícil que es manejar ese tipo de cosas. Así que
realmente y generalmente recibe violencia y queda el, y es, digamos, queda en el ostracismo, queda anulada de la historia. En Café, en mi historia de Café, que les quiero contar una anécdota, yo le pedía a Fernando Gaitán, yo le decía, Fernando, mátame, mátame, no me dejes viva en esta historia, por favor, no me hagas sufrir. Y realmente ella termina, el personaje de Lucía de Vallejo, termina planchando en una casa muy, muy pobre, como si eso fuera una cosa horrible y un castigo. Así que los hombres salen impecables de este tipo de cosas y siguen siendo los protagonistas y siguen estando, digamos, siguen siendo los deseados, las mujeres no. Ahora, envejecer es un pecado mortal. Las mujeres, yo por ejemplo, llevo siendo de abuela desde hace unos 10 años, de abuela. Cuando tenía 40 años empecé a ser de abuela en las historias de la televisión. No hay ningún valor en una mujer que tiene años y que se deja ver los años, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me he operado y bueno, estas arruguitas a veces me molestan, a veces me caen gordas, estos cacheticos caídos, pero esta soy yo y yo me siento hermosa como soy. No así en las telenovelas, ¿no? La imagen del hombre es ruda, es un hombre que no habla de sus sentimientos, eh, y estos estereotipos hablan de que las niñas, por ejemplo, le enseñan a las niñas y a las mujeres que llorando y entrando en la víctima van a conseguir lo que necesitan. Que fragilizándose las alternativas son mucho mejores, que la manipulación es una manera de manejar a los hombres. Eso enseñamos cuando hacemos telenovelas. Eh, los hombres, en cambio, son rudos, son valientes, son ambiciosos. Los hombres no pueden aguantarse. Los hombres, los hombres generalmente son los que toman todas las decisiones, ellas no. Así que cuando hay una mujer tomando decisiones, y esto lo digo no solamente en las telenovelas, sino por fuera de ellas, cuando ya monté Casa E y montar y trabajar con muchos hombres en mi casa, fue muchas veces muy complejo y lo veías en los ojos de los hombres y veías como se morían de la rabia de que una mujer les estuviera diciendo qué tenían que hacer. Y esto viene de estas imágenes que tenemos de que las mujeres no tenemos voz y no deberíamos tomar decisiones, ¿no? Como ven, los estereotipos que se crean alrededor de la violencia, de las imágenes entre hombres y mujeres son brutales y hacen un daño horroroso en las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Gracias a Dios ha empezado un camino muy diferente y, por ejemplo, Disney, que era uno de esos que perpetuaba todo el tiempo la violencia contra las mujeres, porque imagínense, por ejemplo, a Rapunzel. Rapunzel está en el castillo, tiene una trenza gigantesca que la hace hermosa, ¿no? No se ha cortado su cabello. Eso es, por ejemplo, les voy a decir algo, las protagonistas, y ustedes no saben, tienen que tener el pelo largo. Las antagonistas, en cambio, el pelo corto. Los hombres protagonistas, el corto, no tienen el bigote ni barba. Los hombres antagonistas tienen barba y bigote. Y eso nos muestra unos estereotipos que uno no se da cuenta, pero que se van creando. Y entonces el hombre limpio y pulcro y bien cortado el pelo es el bueno, y el peludo y el barbado es el malo. Y estas imágenes hacen un daño horrible en el tema de lo que somos como seres humanos y cómo convivimos y lo que pensamos del otro, ¿no? Muchas veces, quiero decirlo, estos hombres llenos de músculos, de pelos, adentro son unos ositos de peluche y las mujeres lo saben también, ¿no? Así que, y muchas veces una mujer que parece muy frágil, eh, generalmente una mujer cuando se describe dice, somos fuertes. Mujer cuando dice, ¿cómo soy? Ah, yo soy una mujer fuerte. Por supuesto que somos fuertes, si no, no seríamos capaces de tener hijos y somos nosotras las que los traemos. Así que los estereotipos van mucho más allá. Podría hablarles horas de las telenovelas, pero quería contarles también un poco de lo que es el estereotipo social y cultural y que se aplica de manera generalizada, no importa la persona, y que hace que tú no puedas ver al otro como es. ¿Mm?
Y por supuesto los estereotipos tienen que ver con la nacionalidad, con el color de la piel, con la edad, con el sexo y por supuesto estamos hablando de las mujeres mayores. Por ejemplo, una mujer ambiciosa es una bruja, una bruja. Y sin embargo, cuando hablamos de brujos en hombres, generalmente les decimos los magos, ¿no? Y miren cómo tiene solamente esas dos palabras tienen una carga totalmente diferente, ¿no? Ahora bien, los medios de comunicación reproducen y reconstruyen estos estereotipos. Eh, Estas realmente son ideas irracionales y preconcebidas y que cuando uno las analiza dice, ¿cómo pude haber pensado eso antes? Así que eso hace que podamos emitir juicios que dañan y laceran siempre la imagen de la mujer. Bueno, los medios son grandes vehículos para difundir estas ideas, así que es muy importante romper con estas ideas. Yo no sé si ustedes recuerdan El último matrimonio feliz, una historia escrita por una gran escritora colombiana, Adriana Suárez, con la que hizo una investigación de un par de años y bueno, realmente esta es una historia de 5 mujeres con historias reales, con historias que les pasan a las mujeres en Colombia y eso hizo que esa novela tuviera un gran rating, que la gente realmente atesorara estos temas, porque por ejemplo, en esta historia, mi antagonista, que generalmente es otra mujer mala, era el cáncer y cómo ella manejó el cáncer con su pareja y todo lo que esto generó en ella. Igualmente habían 2 o 3 historias más, una la de Valerie Domínguez que hablaba de violencia de género y que fue muy impresionante, fue muy bien lograda y eso ayudó a tantas mujeres que pensaron que la violencia era natural en sus vidas, que eso es lo que ellas tenían que vivir. Entonces, por ejemplo, hablando de palabras, las mujeres son cocineras, los hombres chef, las mujeres son brujas, los hombres magos, y así sucesivamente. Así que, por ejemplo, una de cada 2 veces que citan a un hombre hablan de su profesión. Cuando es una mujer, una de cada 10 veces cuentan en qué trabaja y qué es lo que ella hace. Así que quiero que se den cuenta que realmente de las mujeres se habla de una manera totalmente diferente. Y si no lo han notado, piensen en Hillary Clinton, no que quiera ni que tenga nada que ver con esto, pero recuerdo muy claramente los periodistas, la manera en que hablaban de esta mujer y cómo decían que si estaba brava, seguramente no se la comieron anoche. Y esto lo decían los periodistas. Debe estar en sus días, etcétera, etcétera. Denigrando, digamos, la posición y la manera de hablar de las mujeres. Ahora, si una mujer se pone brava, si una mujer grita, si una mujer es una histérica, ¿cuántos hombres oímos cómo gritan y cómo realmente imponen sus ideas a punta de alzar la voz, ¿no? Así que todo esto lo consumen los niños, todo esto lo consumen las familias enteras. Entonces, por ejemplo, la imagen de las mujeres debe ser bulímica, anoréxica, tienen que ser flaquísimas. Yo, por ejemplo, cuando hice Amor en Custodia, tenía unos kilitos de más y me pareció muy bien que pudiéramos hacer una novela donde la protagonista no era ni la más joven ni la más flaca y donde ese tipo de cosas no eran tan importantes. Miren todo lo que sucede, la violencia que hay alrededor de la belleza, y cómo las mujeres entramos al quirófano y terminamos muertas solamente por tener una imagen que los hombres quieren que tengamos, o por cumplir con una imagen que se supone es la imagen de belleza que tenemos. Las mujeres colombianas somos bajitas, somos diferentes, somos mestizas, somos todas, todas, sin lugar a dudas. Así que todos estos imaginarios de la mujer digamos, anglosajona, mona, y que todas, pues por supuesto, terminamos poniéndonos los pelos de esos colores. Yo he de decir que era mona cuando era chiquita, pero bueno, realmente es un imaginario que perpetuamos las mujeres y que nos hace mucho daño. Ahora, esto en los niños. En los niños, los roles de género, las niñas son obedientes, son delicadas, son ordenadas y ayudan a su mamá en el hogar. Los juguetes generalmente tienen que ver con las cosas cosméticas, con el hogar, con la cocinita.
quiero contarles que mi sobrino nieto, que está siendo criado por mi sobrina, pues solo ve a su mamá cocinando en su casa y él lo que más atesora en este momento a sus 2 años es su cocinita donde él cocina igualito que su madre, porque eso es lo que hacemos. Repetimos y miramos en el otro para poder aprender. Así que por favor no perpetúe estos imaginarios de violencia en sus hijos. Los juguetes no tienen género. Si un niño le pide una muñeca, désela. Los niños tienen que aprender a cuidar, a anidar. No les enseñamos eso y después, ¿cómo esperamos que lo sean? Enseñamos a los niños a ser salvajes, valientes. Eso les dicen todos los días, sé valiente. Si un niño llora, no llores. Por favor, dejen que los niños lloren. Hay muchos niños que llegaron lloretas, que lloran más que las niñas. Ellos tienen derecho de hacerlos. Los niños son inquietos, son rebeldes, son emprendedores y los juguetes de ellos tienen que ver con construcción, con automóviles, con guerra, porque las niñas no podemos tener carritos y cuando somos grandes manejamos. Esto no tiene ningún sentido. Pero digamos que todos estos estereotipos hacen que las niñas piensen que lo que tienen que ser es bonitas, que lo que tienen que ser es poco inteligentes, que lo que tienen que estar pensando en esto, en esta imagen, cuando realmente hay tanto, tanto que podemos a las mujeres, digamos, tantas rupturas que ya hemos hecho y todavía seguimos, digamos, inmersas en estos imaginarios que nos hacen tanto daño. Pero les quiero contar que no solamente esto sucede con las mujeres, sucede con todos los, digamos, eh, las etnias del mundo. Digamos que tenemos dividido el mundo en, y eso lo ha hecho el cine, en varios estereotipos. Por ejemplo, los asiáticos. Los asiáticos generalmente son mafiosos y saben de artes marciales. Los latinos son pobres, bailan bien, son seductores, son embaucadores y también mafiosos. Los afros y estos imaginarios han hecho un daño pavoroso. Supuestamente son graciosos, no son tan inteligentes, tienen buen carácter, tienen buena voz. Y esas pueden ser características, pero no son las de todos ellos. Los rusos, por ejemplo, son agentes secretos, por supuesto, son mafiosos dispuestos a poner en riesgo el mundo entero. Y eso lo vemos en todas las películas. Los judíos son avaros y codiciosos. Los árabes son terroristas. Los blancos, esos son los que son defensores de lo correcto, de la libertad y la justicia. Y cuando uno ve un personaje, un churro de estos de las películas gringas, generalmente piensa que es el bueno de la historia, el que está así, el asiático, el personaje, el amigo, generalmente es el malo de la historia. Entonces, estos estereotipos, bueno, primero que todo les quiero decir que los estereotipos nos ayudan a ordenar la vida, a decir, ok, bueno, estos son así, estos somos así, y estos son... Y eso nos ayuda a entender cómo es el mundo. Sin embargo, no podemos caer en los estereotipos. Una mujer es una mujer y no es solamente sensible, fiel, cálida, tierna, dependiente, comprensiva, orientada a la gente, es bella, tiene ropa seductora y es el objeto de ese. Porque cuando una mujer no es así en Colombia, la matan. Y quiero contarles que en esta pandemia, y ustedes ya lo deben saber, ha subido la violencia contra las mujeres a un nivel absolutamente absurdo. En el noticiero, porque no puedo corroborar esto con medicina legal todavía, dijeron que cada día 3 mujeres son asesinadas por su pareja o por su expareja. Y tiene que ver con estos estereotipos y con para dónde va, y usted por qué va a salir, y usted para qué quiere trabajar, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos estereotipos hacen que las mujeres estén realmente en una posición muy compleja y muy vulnerable ante los demás. Los hombres mayores, los hombres mayores son atractivos, son churros, no importa la edad que tengan. Acuérdense de Sean Connery, por ejemplo. A los 75 años era la estrella
y todavía hacía películas de acción, ese hombre no se podía mover y ya todavía hacía películas de acción, así que, y por supuesto, todas las mujeres se morían por ellos. Ahora bien, estuve mirando un video que me impresionó mucho. Vicente Fernández, posiblemente esa es la imagen del macho machote. Y este hombre de unos 70 años está haciendo un videoclip con una niña que podría decir que es menor de edad. Y esa niña se le sienta en las piernas y lo mira como si realmente fuera un hombre absolutamente deseable. Realmente se le ve la incomodidad a esa pobre chica y sentarla en las piernas de este hombre tan mayor. Miren cómo esas imágenes ni siquiera nos parecen extrañas. Así que eso es un tema muy delicado porque en el mundo, en esta pandemia, van a haber en 114 países, dice el UNFPA, van a haber más de 13 millones de matrimonios infantiles del 20 al 30 que no hubieran tenido lugar. Y este tipo de imágenes hacen que los hombres crean que las mujeres menores son mejores. ¿Cuántas mujeres son dejadas por su marido por otra chica que tiene más cuerpo, más no sé qué? Así que es muy importante entender y valorar cada instante de la vida en las mujeres, nosotras las mujeres. Eh, Creo que la juventud es un momento maravilloso. Yo me veo en mis novelas joven y realmente me impresiona cuán estirada estaba, pero también cuán insegura y cuán bobita era, ¿no? Y digamos que cada decenio le va enseñando a las mujeres cosas tan diferentes. Creo que las fotos más bellas que he tenido en mi vida me las hice a los 45 años. Y esa época es la época en que los hombres dejan a las mujeres por otras mujeres más jóvenes. Creo que esa es una edad absolutamente maravillosa, donde ya sabemos qué queremos y cómo queremos la vida, ¿no? Eh, ¿Qué más les voy a contar? Esperen que yo tenía aquí varias cosas de las cuales quiero hablarles. Eh, los medios generalmente perpetúan la imagen de que las mujeres son poco inteligentes, que las mujeres no hablamos sino de bobadas. Generalmente los programas de mujeres tienen que ver con cosas del hogar o con manualidades o con oficios de ese tipo. Realmente las mujeres llegamos para hacer mucho más que manualidades en esta vida. Eh, Quiero contarles que cuando yo comencé mi carrera, Margarita Rosa de Francisco y yo ganábamos mucho más dinero que todos los hombres del momento. En este momento, las mujeres ganamos mucho menos que los hombres. ¿Por qué? No sabemos, pero es así. En las telenovelas también. Yo no sé en qué momento hicimos esta vuelta. Posiblemente en esa época no habían tantas actrices o qué sé yo, pero sé que nosotras ganábamos y teníamos mejores trabajos. Mm, por ejemplo, durante todas las series que he hecho, muchas veces se llaman a los hombres para promocionar muchas cosas y a las mujeres no. A las mujeres no, porque ellas no tienen tanta credibilidad. Bueno, pues ¿cómo les parece que se ha descubierto que las mujeres somos las que compramos, que la mayor parte de lo que se compra en el comercio es hecho por mujeres? Así que ha ido cambiando esta imagen de que las mujeres somos las que recibimos y las mujeres somos las que decidimos en casa qué se compra, qué cosas de aseo, pero más allá, qué se compra en la casa. Quiero contarles, por ejemplo, que hasta hace muy poco se hacían comerciales sobre comida, sobre perdón, sobre, ¿cómo se llaman estas cosas? Las cosas con que se lava la cocina, todos los elementos de limpieza de la casa, donde los hombres nunca estaban incluidos. Poco a poco se han ido incluyendo dentro de los conceptos, pero por ejemplo, solo acuérdense de cualquiera. El Clorox, era una chica negra vestida de muchacha, porque además se supone que esos estereotipos, miren que ya no se usan.
ya no se usan. Y si en el tema de los hombres, que tiene que ver con, perdón, y si en el tema de, de la raza negra, que es una cosa muy impresionante, yo recuerdo en los años 80, cada fiesta que había, en cada fiesta que había se hacían chistes sobre la raza negra, y eran chistes horrorosos y denigrantes. Y poco a poco eso se volvió intolerante en nuestra sociedad. Así los pienses, tú no los puedes decir en una fiesta y quedas muy mal si haces ese tipo de cosas. Así que yo espero que eso suceda con las mujeres también, y que violencias como las que vemos en Betty la Fea, por ejemplo. Yo soy incapaz de ver Betty la Fea, a pesar de que me parece encantador el personaje. Cuando yo veo que Armando mete a Betty la Fea en la cajuela del carro solamente porque es fea, me quedo realmente impresionada, porque cuando la hicieron hace 10 años, 15 años, no sé ya realmente cuántos, todos nos reíamos de estas historias, y poco a poco yo me fui dando cuenta que esta era una novela donde se está violentando todo el tiempo a las mujeres. Por supuesto, le enseñamos a la gente, y se le enseñó a la gente, que una mujer fea es también una mujer inteligente, pero miren todo lo que esa mujer tiene que sufrir para poder tener un puesto y poder llegar a donde tiene que llegar. Poco a poco, posiblemente eh, los puestos empiezan a darse eh, por otros ingredientes, y es por supuesto por tener las capacidades para desarrollarlo. Sin embargo, cuando en una empresa hay un puesto y que se está ofreciendo un puesto más arriba, generalmente los hombres mandan sus hojas de vida sin tener siquiera lo que se necesita para ese puesto. Las mujeres revisan una y otra vez qué se necesita, y si no tienen uno de los ingredientes, no pasan su hoja de vida. Así que tenemos que romper con esos estereotipos y darnos cuenta que realmente es importante que las mujeres tengamos ambición, pensemos en lo que sigue, porque muchas de las mujeres que están en puestos de poder, y en esto les quiero decir, la presidenta de Terpel, la que fue la presidenta de la JEP, nunca pensaron estar en ese puesto. Llegaron ahí por su inteligencia, por su berraquera, porque realmente otros sí supieron que ellas tenían las cualidades para, pero ellas nunca, nunca. Me contaba la magistrada de la JEP que ella siempre pensó que era un hombre el que iba a quedar elegido. Y eso es muy triste, porque las mujeres no pensamos en nosotros para esos puestos de poder. Eh, Estamos cerrando este conversatorio, y quiero agradecerles a todos ustedes, a la rama judicial, que es generalmente quienes más cerca están de estos casos, y que muchas veces se les vuelven un folio. Y por supuesto, yo entiendo, porque son realmente demasiados casos y demasiada poca gente. Rompan con sus imaginarios de violencia. La ley 1257 es una ley maravillosa para las mujeres colombianas, pero ninguna mujer y ningún funcionario público con el que he trabajado yo lo conoce a fondo. Y es muy importante juzgar con la ley. Nosotros los colombianos tenemos unas leyes maravillosas. Lo que pasa es que las leyes no se ponen en práctica. Y la violencia contra las mujeres todavía es admitida socialmente. Así que haga algo cuando oye a una mujer sufrir, haga algo, tome partido, porque es por acción u omisión. Así que todos somos cómplices de la violencia de alguna manera, si no paramos y si no rechazamos socialmente estos temas de violencia. Eh, la situación de las mujeres en esta pandemia es realmente compleja. Florence Thomas hablaba de cuántos años tratando de salir de la casa para que nos volvieran a encerrar. Y creo que ella estaba hablando de un tema muy importante, y es que después de esta pandemia, muchas mujeres van a quedar confinadas en sus casas, y muchas mujeres no van a tener la posibilidad de volver a trabajar. Eh, Así que todos los avances que han habido alrededor de la equidad con esta pandemia se han ido yendo para atrás. Así que es tarea de todos ustedes empezar a implementar con mucho cuidado estos temas de equidad de género. Todos merecemos las mismas oportunidades, todos. Ninguna mujer merece un golpe, no importa
que haya hecho, no importa cuán histérica esté, no importa, muchas veces las mujeres pensamos que no lo merecíamos, que será que hicimos, que no hicimos bien. Les quiero decir que no hay ninguna razón, no existe ninguna razón, no importa la mujer que usted sea, no importa que sea la más histérica ni la más brava. Ellos nunca reciben un golpe, las mujeres ahora, y les quiero decir cada vez más, las mujeres tienen que quedarse en las clínicas por muchos días, porque la violencia contra las mujeres ha ido aumentando en, en, en fuerza. Digamos que cada golpe ya no es un golpe, ya son 5, ya no es un arma, ya son 19 puñaladas. Y las mujeres están viviendo infiernos en sus casas. Así que evalúe la situación en la que está, evalúe, porque realmente puede estar en un caso de vida o muerte. Muchas mujeres eh, no, no se dan cuenta el grado de violencia en el que viven. Así que a todos ustedes evalúen sus casas también, evalúen cómo están manejando los niños. Y voy a darles 2 recomendaciones. Uno, los juguetes no tienen género. Regálenle a sus hijos los juguetes que ellos pidan. Trabajen con esto para que realmente ni el rosado ni el azulito sean eh, marcas que de una vez ya empiezan a generar diferencias entre hombres y mujeres, ¿ok? Los niños también usan rosadito, las niñas también usan azulito. Es más, a mí me gusta mucho más el azulito y generalmente uso negro, por ejemplo, y ese no es un color para mujeres, supuestamente. Y lo otro que les quiero decir es la ropa. La ropa tampoco tiene género. Así que si su hija se antoja de un pantalón que está en la sesión de hombres, déjela usarlo. Los pantalones de los hombres tienen bolsillos más grandes. Quiero contarles que hasta en eso hay hay maneras de ver las cosas. Las mujeres antes no usábamos bolsillos, no teníamos que cargar nada. Nuestros bolsillos son bolsillos donde caben generalmente un labial y una cosita más, o la platica o una cosita así. Los bolsillos de los hombres son bolsillos para guardar cosas, para tener, ¿no? Y eso, desde ahí, digamos que hay diferencias entre hombres y mujeres y parecieran una bobada, muchas veces parecen una bobada, pero no lo son. Quiero solamente remitirme a otra cosa, los baños. Cuando las mujeres vamos al baño, siempre tenemos que hacer unas colas gigantescas. Yo quisiera entender por qué no hacen más baños para mujeres, si las mujeres vamos más al baño. ¿Por qué los baños de las mujeres están después de los hombres? Si las mujeres nos vivimos muriendo de ganas de ir al baño. Entonces miren cómo eh, la arquitectura, los medios, la manera de ver la vida, es más, los cuentos infantiles perpetúan la violencia. Y cuando les hablé de Rapunzel, que no terminé esa historia, bueno, Rapunzel era una mujer muy hermosa, con una gran trenza que colgaba, pero ella estaba ahí, no podía hacer nada hasta que no llegó el príncipe, se cortó, le subió por la trenza y la pudo salvar. Pues yo qué hubiera hecho en este momento, yo pienso que Rapunzel ha debido cortarse la trenza, quedarse con el pelo corto, amarrarla y bajarse de su torre donde estaba encerrada. Enséñenles otras cosas a sus hijos. Las mujeres no vinimos a este mundo a guardar y a recoger lo que todos los demás dejaron tirados. Las mujeres también vinimos a realizarnos, las mujeres vinimos y los hombres, por supuesto, a ser felices. Gracias a todos ustedes por estar en este conversatorio, por realmente pensar un poco alrededor de estos temas de género y violencia, porque solamente cuando uno los piensa se da cuenta que todo esto es injustificable y que todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Gracias a todos ustedes. Bueno, de esta manera espero haber hecho un aporte significativo para este día, 25 de noviembre, Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Y quiero agradecer una vez más, por supuesto, a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial por abrir estos espacios y permitir que podamos discutir, hablar, conversar, discernir sobre los temas de mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu intervención.